¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Siempre he sostenido que la historia es cíclica, que muchos hechos políticos, sociales se repiten o tienen similitud con actores diferentes y otros tiempos. Hoy vamos a presentarles, de una de las etapas anteriores de Sin Censura, una conversación sostenida el 14 de enero del 2004 con el doctor Mario Miranda Pacheco, de origen boliviano, académico, politólogo, estudioso de los fenómenos sociales. En esa conversación repasamos toda la historia de Bolivia, que es muy similar a la de muchos pueblos latinoamericanos. Las dictaduras, los momentos emblemáticos, gobiernos supuestamente democráticos, pero que resultaron ser lo contrario. Por supuesto, también repasamos la presencia del Che Guevara en Bolivia y su trascendencia en el ámbito internacional. Es una conversación muy interesante, que se realiza prácticamente 2 años antes de un día como hoy, que es 22 de enero, pero del 2006, en que toma posesión el primer gobierno de Evo Morales. Cuando conversamos con el doctor Miranda Pacheco, Evo todavía no estaba en el escenario de Bolivia. Sin embargo, hay muchas cosas que son similares en lo que ha ocurrido en estos últimos años con lo que ocurrió en la historia anterior del pueblo boliviano, la historia política del pueblo de Bolivia. Es una conversación muy, muy interesante. Acompáñennos, hoy les vamos a presentar la primera parte con Mario Miranda Pacheco. Vamos a verla. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Estamos con un invitado muy especial, el doctor Mario Miranda Pacheco. Doctor, bienvenido a Oaxaca. Muchas gracias, licenciado. Me da mucho gusto tenerlo en este programa porque además usted tiene toda una visión sobre Latinoamérica, pero en particular sobre su país natal, su país de origen, Bolivia. Así es, así es. Sí. Y déjenme comentarles que el doctor Mario Miranda obtuvo sus licenciaturas en Filosofía y Letras y en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, hizo su doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de París, esto en 1952, como becario del Consejo Británico, realizó estudios de posgrado en Filosofía Contemporánea y Filosofía Social en la Universidad de Nottingham, allá en Inglaterra, y tuvo un trimestre de permanencia en Oxford. En Bolivia fundó el Frente de Liberación Nacional en 1964 y el Partido Socialista en 1971. Precisamente por esta intensa actividad política, la dictadura de la época lo exilió y a partir de ese año se incorporó a la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una gran producción en materia de ensayos, de análisis, de artículos, de libros, toda una vida dedicada a la actividad académica, pero también a la actividad política allá en Bolivia, de la cual se exilió usted en 71. Y si le parece, vamos a empezar un repaso de Bolivia, que ha estado marcada, entiendo, por 2 hombres, creo yo, en buena medida, que son Paz Estenssoro y Siles Sauzo, la revolución de 1952 que lleva al poder a Paz Estenssoro. Me gustaría que empezáramos desde ahí. Con mucho gusto, licenciado. Mi país, usted sabe que es uno de esos que provoca noticia y difunde sus sucesos a raíz de las perturbaciones sociales que ocurren, los movimientos políticos que se producen y pues este eterno malestar en que vive el país debido a su crisis de la cual no puede salir. Rico en estaño y muchos otros productos. En el fondo así lo fue. En cuanto al estaño, hoy día es un recurso natural, un mineral que está sujeto a mucha discusión en cuanto a su abundancia y en cuanto a la ley que tiene este mineral para poder ser explotado en condiciones ventajosas. Pero volviendo a su pregunta, precisamente el estaño es una de las causas de esa revolución de 1952. Se inició ese movimiento como un golpe de Estado que lo inició
el ministro de gobierno, el pueblo estaba realmente cansado. Y del otro lado, en el campo también había muchos problemas, porque la mayoría de la población agrícola, dedicada a faenas eminentemente de este carácter, pues no veían ni podían soportar por más tiempo el régimen de opresión feudal que recibían de parte de los terratenientes. Estas causas determinaron que el golpe de Estado inicial del ministro de Gobierno se transformara en una rebelión y luego en una insurrección que, triunfando sobre el gobierno del momento, derrocando al gobierno oligárquico, puso en el poder a un nuevo gobierno que, bajo el impulso y la fuerza de la masa trabajadora, particularmente minera, dio camino a un proceso revolucionario de mucha significación. Porque el gobierno de Paz Estenssoro en esta etapa, bueno, impulsan la reforma agraria y una serie de condiciones democráticas. Evidente, los logros principales de esta revolución, llamada Revolución Nacional, para no complicarse con las revoluciones socialistas o proletarias y para evitar la acusación de los Estados Unidos de que es una revolución exportable, se le denominó Revolución Nacional. Esa Revolución Nacional realizó tres logros muy importantes: la nacionalización de las minas, la reforma agraria y el establecimiento del voto universal. Lo llevó a la presidencia el señor Paz Estenssoro, quien en una elección anterior del año 51 había ganado unas elecciones que fueron escamoteadas mediante un autogolpe que preparó el gobierno de ese año. Paz Estenssoro pues protagonizó el gobierno revolucionario hasta 1956, ahí por el procedimiento electoral del sufragio universal, pues se dio el poder a Hernán Siles Suazo, y fueron en realidad los políticos más señeros del régimen populista que gobernó Bolivia de 1952 a 1964. Porque todavía hay un periodo de 60 a 64 donde Paz Estenssoro vuelve al poder, pero ahí ya viene en cierta forma una deformación, empieza a haber situaciones, se comentan, de corrupción hasta que llega el golpe de Estado del 64 de Barrientos, ¿no? ¿Por qué cae el gobierno del señor Paz Estenssoro el 64, víctima de un golpe de Estado de un militar que era su vicepresidente, como era Barrientos? René Barrientos Ortuño había candidateado con él en el mes de agosto, en el mes de junio, salió vencedor, tomó la vicepresidencia junto con Paz Estenssoro presidente en el año en agosto del 64. Y el golpe se da el 4 de noviembre del 64. ¿Por qué? Porque Paz Estenssoro, desde el gobierno anterior, había gestionado un préstamo que por su operación se llamaba Operación Triangular. Era un préstamo de dinero que gestionaba en un consorcio alemán a ser administrado por el Departamento de Estado norteamericano, gastado en la Conmebol, parte boliviana, y provisto por la Casa Alemana. Por eso se llamaba triangular. Eran tres elementos del crédito. Pero la operación triangular en ese momento, a partir de 1961, no la pudo imponer Paz Estenssoro, como Sánchez de Lozada ahora no pudo imponer la venta del gas por puertos chilenos, y mucho menos por cuenta de las empresas transnacionales. En eso hay un parecido extraordinario. Por otra parte, y esto es como una advertencia, lo digo en un libro que trabajé hace mucho tiempo sobre los golpes de Estado en América Latina, nuestros países, mientras sean débiles, mientras sean dependientes y mientras estén en la condición histórica en que se encuentran, por mucho que hubieran cambiado algunos indicadores pequeñitos ahí en nuestra situación macroeconómica, ¿no? El problema es que somos unos países totalmente subordinados a la política norteamericana. Este es un problema demasiado grave, y en países débiles como Bolivia, esa subordinación es más grave y más notoria. ¿Qué pasó con el señor Paz Estenssoro el 64 y con el señor Sánchez de Lozada, miembro de su mismo partido, de ese mismo partido?
en el año 2003. Más de 20, sí, pues casi 30 años de intervalo. Pero al cabo de 30 años se suceden las cosas del mismo modo. El imperialismo norteamericano, lo que hoy día ya no se habla del imperialismo. El imperialismo es una palabra démodé, una palabra obsoleta, casi nadie lo utiliza. La utilizamos los hombres que mantenemos cierta fe en el destino nacional, ¿no? Hoy día transnacional, hoy día globalización, lo que quiera decirse, pero el vocabulario no cambia la naturaleza de las cosas. La esencia, sobre todo, de dependencia. Entonces, este sistema, cuando ya no puede sacarle más provecho, no puede exprimirlo más al gobernante subordinado, se deshace de él. Ya no le sirve, es un limón exprimido. Usted sabe que cuando hacemos aguas de limón, exprimimos el limón y cuando ya no tiene jugo, lo tiramos. Sí, lo que le hicieron a Noriega y lo que le han hecho a tantos. Lo que le hacen a todos. A Paz del Tensoro le hicieron eso, le hicieron aprobar la operación triangular, pero no, como no la pudo ejecutar, ya era un limón exprimido que no servía. Entonces había que recambiarlo con otro del sistema. Me gusta este término de limón exprimido. Vamos a hacer un pequeño corte para promocionar cuestiones propias del canal y continuamos, y sobre todo la etapa de Barrientos, y me gustaría que nos platicara usted sobre todo en 1966 la presencia de Che Guevara en Bolivia. En un minuto continuamos. Continuamos, amigos, aquí en Sin Censura, charlando con el doctor Mario Miranda Pacheco. 4 de noviembre del 64, Barrientos toma el poder, se inician 18 años de dictadura en Bolivia, y en 66 aparece el Che Guevara, y se desarrolla todo un proceso que hasta la fecha todavía es, en algunas de sus facetas, discutido por los historiadores. ¿Cómo lo vive Mario Miranda en Bolivia esta etapa? Pues de una manera dramática, porque el problema de la cuestión guerrillera en Bolivia está ya en un momento en que yo tenía una organización política por entonces, el Frente de Liberación Nacional, iba en una fase de organización bastante rápida y con buenas perspectivas de un desarrollo político dentro del país. Nosotros tomamos como estrategia para nuestra lucha cotidiana, la organización, la unidad, la lucha democrática, buscando siempre una línea pacífica de evolución. Cuando comienza la lucha guerrillera de Che el año 66, se produce una debacle en el Frente de Liberación Nacional, porque la gente no ve con mucha satisfacción las posiciones que habíamos estado manejando hasta ese entonces. ¿Inti Peredo a qué organización pertenece? Al Partido Comunista. El Partido Comunista. Partido Comunista. De tal manera que, que en esta situación, pues la presencia del Che para nosotros determinó prácticamente la liquidación del Frente de Liberación Nacional. Porque la opción entre la lucha armada y la lucha democrática de masas era obviamente muy definitoria para las fuerzas interesadas en un porvenir nacional. ¿Sí? Eso es lo que pasó con la presencia de Che Guevara. Él es apresado y todavía sobre esto se escribe mucho sobre la muerte de Che. La CIA tuvo una participación, entiendo, fundamental en toda la persecución y el cerco en torno a la guerrilla. Claro, fue ese un momento en que la CIA se descubrió plenamente y la prensa pudo identificar a determinados elementos, a determinados agentes de esta organización. Pero no vaya usted a creer de que la CIA simplemente en ese momento ha actuado en Bolivia. La CIA es un vigilante permanente de mi país, yo creo que de los demás también así lo es, ¿no? A mí cuando fundé el Frente de Liberación Nacional, pues me sometí a una vigilancia de años, diaria y continua, ¿no? En la época del gobierno de Barrientos tuve que intervenir en un conflicto obrero, en calidad de árbitro, y la vigilancia de la policía y bajo la dirección de la CIA indudablemente era mucho más sañuda.
cuando en el Perú se produjo el golpe militar de Velasco en el año 1968, a los pocos días se organizó un movimiento de solidaridad con la política petrolera, porque esta junta nacionalizó el petróleo peruano. Y yo quise salir de Bolivia para asistir a ese congreso porque estaba invitado a él, pues me lo impidieron, ¿no? La presencia de la CIA ha sido sumamente grave, ¿no? Y lo seguirá siendo, eso es indudable. La lucha, finalmente, bueno, el planteamiento político del Che, finalmente no permea, ¿no? Es decir, no logra arraigarse. Este es el problema que hay que aclarar con mucha nitidez. Indudablemente no fue un movimiento que se propagó en la base campesina como se esperaba, o en las fuerzas urbanas que pues esperaban una alternativa nueva de lucha. Ciertamente fue un movimiento que por algunas razones desde el punto de vista geográfico militar se aisló, pero desde el punto de vista moral y de la adhesión a la causa enarbolada por la guerrilla, yo diría que ha sido de un impacto tan fuerte que hasta el día de hoy se lo deja sentir, ¿no? Así es que hay dos cosas un poco diferentes. Si es que la guerrilla tuvo la fortaleza necesaria en cuanto al ámbito espacial y en cuanto a la comunicación con otros agentes políticos, eso indudablemente está muy claro, no la tuvo, ¿no? Pero la trascendencia moral, la importancia que tiene para el futuro a partir de entonces de Bolivia es indudable. Y de toda Latinoamérica, el mundo, porque finalmente el Che Guevara viene a convertirse en una figura paradigmática de las luchas de liberación. Y eso tenemos que reconocerlo y aceptarlo. ¿Les gusta a los gringos? No les gusta a los gringos. El Che es el Che Guevara, ¿no? Ese es otro punto, ¿no? Y que finalmente yo creo que eso es lo más destacado de la lucha del Che Guevara, que es la trascendencia de sus ideales, de sus pensamientos y hasta de su sacrificio. Pues sí. Es el hombre emblemático del siglo XX para América Latina, no hay otro, ¿no? Después de Bolívar no hay, ¿no? Y Barrientos muere en 1969, bueno, se supone que se cae su helicóptero, aunque mucho se ha comentado que le dispararon desde alguna zona. Ya había pugnas internas en su grupo y lo sucede Obando. Y es otro régimen con las mismas características, golpe de Estado, etcétera, ¿no? Sí, esa sucesión después a la muerte de Barrientos es muy peculiar, es casi de opereta, porque el general Barrientos como presidente tenía de vicepresidente al señor Luis Adolfo Siles, abogado, empresarial, pues muy próspero, socialdemócrata de filiación, muy buena persona, estimado por todos, en lo personal, en lo político. Pues, los socialdemócratas, cuando son queridos, difícilmente, ¿no? Difícilmente. De tal manera que cuando Barrientos muere, en condiciones muy especiales, se lo dijo usted, cayendo en su helicóptero, con causas que del todo no están aclaradas, ¿no? La verdad es que el helicóptero, por alguna razón, se enredó en unos cables telegráficos y eso determinó la caída del aparato. Bien, volviendo a lo de la sucesión, el señor Luis Adolfo Siles, hermano por padre de Hernán Siles Suazo, ¿no? Ocupa la presidencia, pero era un hombre sin convocatoria, un hombre sin un plan, sin un programa, muy atenido a las circunstancias, tal vez esperando una protección mayor pues de los Estados Unidos. Esto no fue así porque a los pocos meses, parece que murió Barrientos en abril, a mayo, junio, julio, agosto, septiembre, pues a los pocos meses Obando lo destituye. Dicen que lo destituyó por teléfono, no sé cuánta verdad habrá, porque Obando estaba en la ciudad de Santa Cruz y el gobierno estaba en La Paz. Y se anunció el cambio de gobierno y alguien que conocía los entretelones dijo que era una destitución telefónica. Puede usted darse cuenta cómo era el problema, ¿no? Así fue la sucesión de Barrientos. Luego Obando pretendió establecer un gobierno militar
con un programa progresista, democrático, para reivindicar esa mala imagen que había dejado el ejército con lo de Barrientos. No le da tiempo, ¿no? No le da tiempo porque viene el nuevo golpe, el de Torres, ¿no? Torres, que no es un golpe, No es eso es golpe, otra coyuntura. que es surge del movimiento obrero que se organiza, ¿no? Que es otro de los grandes movimientos. Cuando Obando comienza a gobernar el país de una perspectiva progresista, ¿no? Decían nasserista para entonces, ¿no? Recordando al personaje egipcio Nasser, ¿no? Gamal Abdel Nasser. El gobierno de Obando es combatido muy fuertemente dentro del propio ejército por formaciones conservadoras, reaccionarias de derecha, que en Bolivia las calificamos de fascistas. Un fascismo interno dentro del ejército que combate y se opone al desarrollo del programa de Obando, que comenzó nacionalizando el petróleo, renacionalizando el petróleo que lo tenía la empresa americana Bolivia Gulf Company. De tal manera que en la contienda la derecha militar golpea, pero no puede consolidar el poder. Golpea con un militar apellidado Miranda, Rogelio Miranda. No puede consolidar el poder, entonces nombra un triunvirato, que tampoco puede consolidar el poder. Las contradicciones hacen que el movimiento social, y particularmente la Central Obrera Boliviana, fueron tomando más cartas en el asunto para evitar este avance del fascismo en el poder. Y de ese modo, en esa coyuntura es que se piensa en el general Juan José Torres y él llega a la presidencia. No es propiamente un golpe obrero, no fue, no, sino una circunstancia emergente del golpe fallido de la derecha militar contra Obando. Que son los detalles que a veces uno no conoce. No, pues no tienen por qué hacerlo porque son detalles políticos, detalles de la historia política. De Bolivia. Pero Torres pone en libertad a Regis Debray, ¿no? Entre otras cosas que se plantean, medidas. Sí. ¿Y qué sucede con Torres? Pues Torres recibe la misma andanada de impactos de la derecha fascista militar, porque subiendo Torres al poder no la desmonta, la derecha sigue siendo respetada y la derecha sigue conspirando desde ahí adentro, sigue entendiéndose con la embajada americana, sigue haciendo todas estas cosas. Hasta que en el momento en que nosotros fundamos el Partido Socialista en mayo del 71, y al mes siguiente se inauguraba la Asamblea Popular, que fue denunciada en el continente como un primer soviet latinoamericano, ¿no? Usándole toda la peligrosidad que podría tener una Asamblea Popular de estas, ¿no? En esas circunstancias, entonces, la derecha militar decide golpear. Se realiza la primera etapa de sesiones de la Asamblea Popular, pero no puede llegar a la segunda porque se levanta Hugo Banzer, que por entonces era coronel en Santa Cruz, y comienza una marcha triunfal hacia La Paz hasta que el 21 de agosto consuma su victoria en La Paz, Bolivia, ¿no? Y asume la presidencia. Que de esa etapa de Hugo Banzer me gustaría que habláramos también en forma extensa, porque además Banzer es otro actor fundamental a partir del momento que toma el poder en Bolivia. Y también esto coincide con su salida de usted de Bolivia. Así es. A México. Sí, cuando Banzer toma el poder en agosto, yo tuve que primero pues buscar un refugio adecuado en una casa familiar y luego cuando ya las cosas se hacían insostenibles, pues la embajada mexicana tuvo la generosidad de ofrecerme su techo y asilarme ahí adentro. Estuve asilado en la embajada mexicana, yo creo que como 3 semanas. El caso es que el 14 de septiembre, el 13 de septiembre nos embarcaron allá en un avión y llegamos el 14 en la madrugada aquí a México. Y desde entonces, pues, estoy aquí, en este país. Para bien de los mexicanos también, que han abrevado de sus conocimientos y de todo su talento. Nada más que es una pequeñísima, minúscula forma de retribuir toda la enorme facilidad y generosidad que he recibido aquí, tanto de las autoridades como del pueblo y de esta institución que es extraordinaria, la UNAM. Sin duda.
Gracias. la UNAM, nuestra Universidad Nacional, que se diga lo que se diga, pero sigue siendo la educación popular y en particular nuestra universidad el paradigma también en ese contexto de la educación en Latinoamérica, ¿no? Indudablemente. Porque además aquí han llegado gentes de todo el mundo. Así de es. toda Latinoamérica. Así es. Le propongo algo, si me lo permite. Ya en televisión los tiempos se van, pero como si fueran corriendo agua bajo un puente. Hemos llegado al final de este programa, pero le propongo que sigamos conversando para la próxima semana de Banzer para la época actual, porque me interesa mucho que pudiéramos analizar un poco el contexto final de lo que acaba de suceder recientemente en Bolivia. ¿Te parece bien? Con mucho gusto, licenciado. Por mí no hay ningún problema. Encantado. Señores, señoras, buenas noches. Ya saben a qué hora es, ya saben qué día es, ya saben en qué canal es. Hemos llegado al término de Sin Censura. Los quiero mucho. Buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles.